Grandes y desastrosas situaciones han pasado en mi vida. Mis malas decisiones me han llevado a estar completamente embrujado. Todo por mi afán de salir adelante. Jamás hagan o jueguen con la brujería. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: Gané y perdí todo gracias a la brujería. Aquel día estaba desesperado. No tenía dinero ni trabajo. Estaba a punto de que me sacaran de la casa que estaba rentando. La verdad, yo sí creo que todo lo que pasa en tu vida es por las malas decisiones que tomas, como yo, siempre en parrandas y fiestas. No trabajaba, o lo poco que llegaba a ganar con algún trabajo, rápido me lo gastaba en cualquier cosa sin sentido. Era muy flojo. Eso a mi esposa no le gustaba, y siempre estábamos en discusiones hasta que ella decidió el abandonarme, ya que yo no hacía nada por llevar a la casa el sustento y ella tenía que pagar todo. Obviamente se desesperó y pues se fue. Ahí fue cuando empecé a sentir el cómo me apretaba la soga al cuello, pues por lo menos cuando estaba ella resolvía, pero ahora yo lo tenía que hacer y no sabía cómo. Llegó el momento en el que estuve casi 2 días sin probar bocado. No tenía ni un peso partido por la mitad. Salí a vagar por las calles, según yo, para conseguir algo de dinero y que la casera me diera unos días más para conseguir el resto de la renta. Pero en lugar de ponerme las pilas, se me hizo fácil ir a un billar que frecuentaba y ahí jugando conseguir algunos pesos. Pero mi intención nunca fue pagar la renta, sino utilizar ese dinero para comer algo. No me importaba tanto que me sacaran de la casa. Total, ya estaba solo y me podía acomodar a dormir en donde me cayera la noche. En el billar, mis aptitudes no funcionaron y terminé quedando a deber dinero a gente peligrosa, los cuales me dieron un tiempo límite para darles el dinero, por lo que decidí cambiar de rumbos por un tiempo. Después de andar vagando por el sur de la ciudad, empecé a acercarme más al centro. Para ese momento, yo ya estaba en situación de calle total, cuando por la necesidad de comida, empecé a cargar canastas y bolsas de mandado en la Merced y sus alrededores. Ahí conocí a Jaime. Él hacía lo mismo que yo, pero como no tenía vicios, él se había rentado un cuartito. Yo creo que le caí bien, porque me empezó a ayudar, me daba de comer, me dijo que si dejaba el vicio, él me aceptaría en su casa y buscaríamos trabajo de diableros. Él tenía un dinero juntado para comprarse su diablito, y pues si yo juntaba un poco, él me ponía la otra parte para comprar el mío. La verdad, yo no quería, estaba acostumbrado a que todo me dieran, pero la calle y el hambre son canijas, así que acepté todo lo que él me impuso. Al poco tiempo, ya los dos estábamos llevando cargas de lo que fuera en el centro de la ciudad y sus alrededores. Nos empezó a ir bien. En ese tiempo, comencé a frecuentar a una señora del mercado de Sonora, y fue ahí donde conocí el mundo de la brujería. Yo le preguntaba cómo podía salir de la pobreza, y ella me mostró que había varios trabajos. Después de un tiempo, me fui a vivir con ella, y me dio trabajo en su puesto. Boté a Jaime, así como estaba acostumbrado a hacerlo con todos aquellos que alguna vez me ayudaron. Sandra puso otro puesto de esoterismo, y yo era el encargado, y ella le hacía trabajos para que nos fuera bien. Yo la convencí de hacerle salaciones a los demás puestos, y créanme que eso era entrar en una guerra, ya que por lo regular, todos los que tienen puestos de ese tipo también se dedican a la brujería. Pero Sandra estaba tan enamorada de mí, que hacía lo que yo quería. Vi con mis propios ojos que jamás podríamos ahí, ya que hay gente de mucha experiencia, que nos fue imposible. Aparte, la gente tiene un dicho: entre escorpiones no se pican. Así que la convencí de poner un negocio de lo mismo en alguna colonia fuera del centro, y de nuevo nos fuimos a la zona sur. Ahí he de contarles que el ascenso fue muy rápido, ya que con los trabajos que hacíamos fuimos quitando la competencia, y es más, tanta era mi ambición que si miraba un negocio floreciendo, le pedía salaciones para y al tiempo ponía un negocio igual. Sí nos empezó a ir bien,
Teníamos más de 5 negocios por la zona de diferentes giros. Estábamos consiguiendo todo lo que queríamos. Sandra estaba cegada por el amor que sentía por mí. En una ocasión me buscó Jaime, ya que tuvo un accidente por el trabajo y quedó mal de una pierna. Ese día saqué lo peor de mí, ya que le di la espalda completamente. Él me pidió trabajo de lo que fuera, y yo lo corrí diciéndole que un vagabundo como él jamás obtendría nada de mí, y no sé qué tantas groserías más. Después de que lo maldije, él se retiró diciéndome: Samuel, que Dios te bendiga y demás. Todavía le dije a Sandra: ¿cómo ves? Por un taco que me dio alguna vez, ¿cree que tiene el derecho a pedirme ayuda? Yo estaba completamente sumido en la avaricia y la ambición, y todo gracias a los trabajos que Sandra hizo. Las parrandas, mujeres y fiestas no se hacían esperar. Siempre estaba intoxicado, pero ¿qué me preocupaba si tenía los negocios más exitosos del rumbo? El peor error que pude haber cometido en mi miserable vida fue decirle a Sandra que ya no quería nada con ella, que se fuera, que me dejara solo, que con el dinero que tenía podía estar con cualquier mujer. Por semanas me estuvo rogando que recapacitara, que ella me amaba. Después me decía que le diera su parte de los negocios y se iría, pero todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre, a excepción de su puesto en el mercado donde la conocí. Ella se fue destrozada y no dijo nada. Así seguí por un par de meses, hasta que me empecé a dar cuenta que los negocios empezaban a bajar. Yo me sentía con un humor muy voluble, no funcionaba como hombre. Cada que iba a estar con una mujer, me empezaba a doler el estómago y se me bajaba hasta mis partes íntimas. Tomaba de todo, pastillas azules y doradas, y nada funcionaba. El aliento que expulsaba mi boca hasta a mí me molestaba. Cada que estaba en casa, me sentía asfixiado. Sentía que me seguían por todas partes. No podía ni conciliar el sueño de tanta presión que sentía. En varias ocasiones me fui a hoteles, pero era lo mismo. Eso que tenía estaba pegado a mí. Llegó el momento en que no podía estar en ningún lugar a gusto. El primer negocio quebró, y a mí todavía no me caía el 20 de lo que me estaba pasando. Siempre decía que era mi imaginación. En casa toda la situación seguía peor. Ahora había plagas por todas partes. Las plantitas se secaron. Todo estaba mal. Cayeron 3 negocios más. Entonces fue cuando entendí y fui a buscar a Sandra. En varias ocasiones se negó a atenderme, y yo cada día estaba peor. Todavía contaba con un negocio, la casa y un par de autos, pero sabía que era cuestión de meses para perder todo. Busqué ayuda en otras personas que se dedicaban a la brujería, pero la mayoría al consultarme me decían que no se podía hacer nada por mí, ya que sentían mucha brujería en mí. Aparte, era demasiado fuerte, porque estaba acabando conmigo rápidamente. Fui a buscar ayuda a Catemaco, Veracruz, y en algunos me hicieron limpias, pero cada que eso pasaba, sentía que me quemaba por dentro, y un miedo me empezaba a invadir, un miedo tan profundo que hasta en una ocasión me hice del baño en los pantalones. Perdí ahí dinero y tiempo, y no pudieron hacer nada por mí. Aparte, jamás les llegaba con la verdad. Siempre decía que no sabía quién o por qué me estaban haciendo daño. En mi tonta mente pensaba que no se darían cuenta, y pienso que por eso la mayoría se negaba a ayudarme, y los que lo hacían solo me sacaban dinero. Antes de regresar, me recomendaron un señor en las afueras del pueblo. Hablé con él y me dijo cuánto me cobraría. Él sabía que no era una buena persona, que todo lo que había conseguido lo logré a la mala, así que el costo era altísimo. A él sí le platiqué todo lo que había hecho y que la verdad no tenía tanto dinero. Pensé que al escuchar mi historia se compadecería de mí y me ayudaría, pero no, solo dijo que sin dinero no hay trabajo. Te voy a dar un consejo gratis. Busca a esta persona que te trabajó y pídele que se compadezca de ti y te retire todo el mal que tienes, porque yo creo que si sigues así, de plano, de este año no pasas. Y vete, como te dije, solo regresa si tienes el dinero. Hice cuentas y si vendía los carros y el negocio lograría juntar, pero para mi mala fortuna, cuando regresé, me enteré que los proveedores ya se habían llevado su mercancía y el negocio también estaba en quiebra, así que mi única opción era vender la casa. Así fue, pero jamás regresé con el señor a que me hiciera el trabajo. Despilfarré el dinero y me quedé de nuevo sin nada. Cuando me di cuenta, solo tenía 10,000 pesos. Después de tener muchísimo dinero y negocios, solo tenía 10,000 mugrosos pesos. Busqué con desesperación a Sandra, hasta que la encontré. Al verme se rió y me dijo
¿Qué tal la otra cara de la moneda? Le pedí que parara, que me dejara de hacer trabajos, pero ella dijo que le diera lo que le correspondía por todo lo que hizo cuando estábamos juntos. No quería más, solo eso. Le dije que todo lo había perdido. Entonces ella me contestó que ese era su precio. También estaba luchando, porque como siempre me dijo, todo lo que haces se te regresa, y ella también hizo mucho mal para conseguir lo que teníamos. Salí de ahí diciéndole que conseguiría el dinero, pero solo pensaba en quitarme la vida. Ella me dijo: adiós, Samuel, sé que jamás te volveré a ver. De nuevo a las calles, pues por mi adicción, el dinero que me quedaba se esfumó en cuestión de 2 o 3 días. Empecé a vagar de nuevo sin tener que comer y a dónde dormir. En varias ocasiones me golpearon por quitarme mis cosas con las que dormía. Llegué a ir a varias iglesias en busca de ayuda, hasta que de nuevo me encontró Jaime. Lejos de irse y despreciarme como todos, él de nuevo intentó ayudarme, pero para ese entonces yo ya estaba como sonámbulo, como si hubiera perdido la razón, así que en ocasiones me buscaba para darme comida. Todo lo que se me pegó con esas brujerías me sigue a donde voy. Veo sombras que solo esperan mi deceso para llevarme a lo más profundo del infierno y me siguen atormentando. Todo el tiempo siento una opresión en el pecho que solo se me pasa cuando caigo inconsciente por todas las porquerías que le meto a mi cuerpo, y cuando recupero un poco la lucidez, llorando acepto que yo solo erigí mi destino al siempre querer las cosas fáciles y al haber despreciado a la gente que en verdad me ayudaba. Sé que esto que me pasó me lo he ganado a pulso, así que solo espero con ansia el día de mi juicio y sé de antemano lo que me espera. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.